regreso. Lo vieron antes de ir a la pausa. Andrea Alamán está con nosotros, candidato presidencial. ¿Lo hacemos con un aplauso? ¿Le parece así como vale? Y preguntarle rápidamente, Andrés, ¿eres el primer integrante de tu familia que se dedica a la política? Porque la mayoría de la gente que está en la política tenía un abuelito que fue diputado, regidor, qué sé yo, alcalde. ¿Alguna cosa fue? ¿Tú eres el primero que se dedicó a la política? El primero, sí. ¿Y qué te atrajo? Bueno, esta es una... Yo siempre digo que uno tiene en la vida una vocación, y para mí la política es una vocación, una pasión, que es el deporte, y una profesión, que son las leyes. Y para mí esto ha sido de verdad la vocación de la vocación de mi vida. Empezaste como dirigente estudiantil, el secundario. Hace demasiado tiempo, sí. ¿En qué colegio fue? ¿Fue en el Victorino Las Tarrias? Yo estaba en el St. George, esto era en los años 70, eran años súper convulsionados. Sí, claro. Chile tenía un clima pero verdaderamente fatal. Y yo me cambié de colegio para ser candidato precisamente a la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago. Una suerte como de movimiento pingüino, pero hacia atrás. ¿Y ya se militaba? Claro. La verdad que hoy día la gente no milita. La gente que milita en los partidos políticos es un grupito chico. Pero en esos tiempos la juventud era extraordinariamente ideologizada. Comprometida. O sea, lo excepcional era que la gente fuera independiente. La gente tenía partidos. Los recreos de las clases eran discusiones políticas desde muy temprano, y la verdad que era un mundo muy turbulento, muy ideologizado, muy radicalizado. Bueno, y de ahí partió esta vocación. Yo siempre digo que es como raro, porque Camilo Escalona era el candidato a presidente de la izquierda en la misma federación, y bueno, hemos hecho una vida distinta, en veredas diferentes, pero siempre con esa misma vocación. ¿En algún minuto te cuestionaste esta vocación por los costos que tiene trabajar en política, por lo vilipendiado que son los políticos, por el tema de lo cuestionado que son, los expuestos que están, y porque además las ideas pueden ir cambiando y a veces queda amarrado un concepto de partido político que es superado? ¿No te pasó? Dijiste como las dudas vocacionales, esto parece que no es lo mío. No, yo en esto, yo inventé una vez esas frases que una vez se dice y que a uno después como que lo persiguen, que la política era sin llorar, que alguna gente le interpreta mal, pero que yo hallo que es como sin llorar, es sin quejarse. Yo al revés, yo sé que esta es una actividad ingrata muchas veces, para las familias particularmente ingrato, hay más días malos que días buenos, pero también hay una gran satisfacción interior. O sea, si uno lo piensa, yo me siento como una persona en algún sentido privilegiado. ¿Por qué? Porque, y esto no es una crítica, no para nadie, pero hay gente que vive mirándose hacia sí mismo, o a su familia más directa, o al círculo más hermético que lo rodea, y hace una vida completa pensando en eso. Y hay otros que tenemos la oportunidad de hacer una vida donde uno de verdad pone a mucha otra gente en su órbita. Y eso yo creo que es como un privilegio. Es un poco... y esto no solamente es entre paréntesis, no estoy diciendo que esto tenga que ver con la política. Por ejemplo, bueno, mi cuñado, Felipe Cubillo, que era una persona a quien yo quería y admiraba profundamente, de alguna manera refleja, quizás en un grado de intensidad mayor, lo mismo. O sea, un tipo que está viendo el terremoto del 27F, está en su casa y de repente dice: yo no me puedo quedar sentado aquí, y dedica el resto de los días de su vida a servir a los demás sin buscar ningún reconocimiento. O sea, es como el mundo al revés. O sea, si uno dijera hoy día, muchas veces, como en la sociedad, uno podría decir, hay más egoísmo que el que debiera haber. De repente uno se topa con estos personajes que son exactamente lo contrario. Ahora puedo entender. Entonces yo no me quejo, lo elegí, sé que tiene más días malos que días buenos, sé que uno no le puede caer bien a todo el mundo, sé que hay incomprensión, que hay veces que uno dice algo, plantea algo. Lo más difícil, Pollo, es que muchas veces uno tiene una posición y la gente que supuestamente a uno lo respalda es la que más lo critica. Sí, pues. Y ese es un momento de prueba, ¿no? de prueba de liderazgo, cuando tú en el fondo, más que buscar la complacencia de los tuyos, tenés la fuerza como para decir, no, tenemos que ir por este lado. Andrés. Pero yo siento que es lo que debía hacer, y en el fondo estoy agradecido de haber podido hacerlo. Estoy pensando, ¿por qué
¿Por qué ser presidente? Tú lo estás diciendo en el fondo porque es decir, todo lo contrario al egoísmo. Estoy pensando en cómo ayudo al resto, no estoy pensando en mí. Pero también hay algo de ego en ser presidente. Es como la máxima meta. De hecho, cuando a los niños les preguntaban cuando chicos, ¿usted qué quiere ser? Presidente. Era como una cosa como lo más alto que se puede llegar a un país. Mi hija que es actriz, la Ignacia, ¿qué quiere hacer cuando grande? Decía, papá, yo tengo muy claro, quiero ser turista. Mira, genial. ¿Por qué ser presidente? De verdad, o sea, te lo digo así, ¿cómo llegaste a la convicción? ¿Debo ser presidente? Porque meterse en un cacho también. Po. A ver, por una razón muy simple, porque uno tiene, por lo menos en mi caso, yo tengo desde muy joven una cierta idea de Chile. O sea, yo tengo la idea de un país que puede progresar, de un país que puede dejar atrás la pobreza, de un país que puede construir mejores relaciones humanas, que puede ser un país en que haya juego limpio entre todos, que las canchas sean más parejas para todos, y creo que realmente puedo hacer una contribución en ese sentido. Yo no soy de las personas que cree en los cambios cuánticos, ¿no? Así que un gobierno en 4 años va a cambiar todo para bien o para mal. Esto es una cuestión progresiva, cada paso es difícil. Déjame contarles una anécdota. Yo cuando decía que en la política había tenido suerte, yo he tenido suerte, Juan Carlos, porque he podido aprender. Como fui desde cabro chico estuve en esto, conocí en una edad temprana a mucha gente, por ejemplo a Elwin. Cuando firmamos ahí el acuerdo nacional en pleno gobierno militar, no sé, yo haber tenido 30 años y don Patricio haber tenido, no sé, 60, no, un poco más quizás. Y era una fuente de sabiduría, ¿no? Decía, al igual que Edgardo Benninger. Entonces yo un día conversando con los dos les dije, mire, ¿qué es lo que ustedes que han gobernado, qué es lo que ustedes más han aprendido de cómo gobernar? ¿Qué es lo fundamental que tiene? El pollo me va a decir que tú ya estás pensando. ¿Qué es lo fundamental que tiene que hacer un presidente? Entonces Benninger quedó mirando a un Patricio y le dijo, mira, yo creo que lo que tiene que hacer un presidente es hacer bien pocas cosas, priorizar, pero que cada cosa que haga sea un avance sostenido, que cualquiera que sea el que venga detrás pueda usarlo como una plataforma para progresos mayores. Y yo considero que eso es de una sabiduría enorme, porque claro, cuando alguien es presidente, yo he tenido la suerte de trabajar con varios, le pasa una cosa contraria, o sea, tiene una relación con los demás muy distinta. O sea, cuando uno va a hablar con el presidente, el tema que le va a plantear es quizás el más importante que tiene la persona, pero él está ahí escuchando a 20 personas que le van a decir cada uno lo mismo. Se reúne con un sindicato, se reúne con un grupo ecologista, se reúne con un partido político, se reúne con una fundación. O sea, cada persona va con el tema que para esa persona es lo más importante, y él tiene que tener la sabiduría, la capacidad de decir esto sí, esto no, esto primero, esto después. Yo creo que eso es... Le abro el tiro. Una última pregunta y cedo para que ustedes también participen. Acaba de mencionar que como que en el fondo te entendí que es poco tiempo, 4 años para lograr estas cosas. No. Estoy pensando, si tuviese la posibilidad de cambiar eso, ¿preferirías que fueran 4 años con reelección o 6 años de presidencia? Yo creo que, mira, entre paréntesis, esta es una de las discusiones típicas de la ciencia política. Los países pasan discutiendo. Cuando tienen 4 quieren tener 6. Cuando tienen 6 pasan a tener 4. ¿Pero 4 con reelección sería bueno? Si no hubiera intervención electoral, y esa es la pregunta, si no hubiera intervención electoral sería razonable. Estados Unidos tiene ese sistema. La gran mayoría de los países ha ido moviéndose a estas reelecciones y la verdad que yo creo que han sido malas. Si uno mira ejemplos como el de Bolivia, como el de Venezuela, como el de Ecuador, las reelecciones mutan en reelecciones. Sí. Y al poder hay que tenerle desconfianza. Entonces los presidentes cambian las constituciones, entonces cambian el periodo. Entonces la primera chiva es decir que el periodo se cuenta, pero desde la nueva constitución. Entonces ellos llevan 2 años adelante, y entonces como hacen una nueva constitución, el primer periodo se cuenta desde ese minuto. Entonces tenemos 2, ganamos 6, y después establecen una reelección y ya vamos en 10. Y cuando están en el año 8, dicen, bueno, ¿y por qué no hacemos una nueva modificación? ¿Tú crees que Chile podría caer en ese riesgo? Porque eso finalmente, o sea, las eternidades en el poder tienen un nombre y es clarito, es una dictadura. ¿Se podría, digamos, caer en eso? ¿No tenemos legisladores suficientemente inteligentes como para impedir un cambio tal de la...? Yo creo que Chile, gracias a Dios, está despejada toda hipótesis de autoritaria o de dictadura, pero
Pero a mí también creo que los países funcionan bien cuando tienen reglas del juego que son estables, ¿no? Yo creo que el sistema de, para no entrar en una cuestión técnica que tiene que ver con lo siguiente, Juan Carlos, cuando los presidentes, siempre es bueno que los presidentes duren lo mismo que dura por lo menos la Cámara de Diputados. Ya. Porque si no se produce ahí un enredo muy requete contra grande. El sistema que teníamos antes, teníamos presidentes de 6 y cámaras de diputados de 4 y senados de 8. Entonces, eso provocaba una anomalía. Había un presidente que tenía la suerte, fíjate que cuando lo elegían a él, elegían al Congreso. Y tenía mayoría. Y tenían la razonable mayoría. Y al siguiente le tocaba todo lo contrario. Tenía que gobernar los 2 primeros años con un Congreso que venía del periodo anterior. Ya, ¿Te fijas? se entiende. Entonces se producía un Hablando desajuste. de la Cámara de Diputados, ¿crees tú que habría que formular la ley de nuevo para que sujetos que fueron condenados por fraude al fisco no puedan después tener otros puestos, que no es la alcaldía, de representación popular, por Tema de ejemplo? probidad, dice. sin duda no, ella te pregunta por lo que pasó hoy día. El exalcalde de Coquimbo. Claro, o sea, yo francamente no estoy de acuerdo con que se le haya nominado. Estoy consciente que la gente que lo nominó es la gente de la Alianza, pero creo que fue una mala nominación. Y creo Pero fue hace 4 años esa mala nominación. ¿sabes? No, es que, ojo, eso es más complicado, porque a este alcalde fue procesado por fraude al fisco, y en esto que los abogados llamamos las sanciones accesorias, se le inhabilitó para poder optar, Juan Carlos, de nuevo a ser alcalde. Y se le condenó además a pagar una cierta cantidad de plata al municipio. Pero por un vacío no había la inhabilidad de que fuera electo diputado. Se presentó como diputado y sacó una gran votación. Entonces la gente lo eligió, ¿no es así? Ahora, ¿qué pasó hoy día? Hoy día había que elegir y había un acuerdo político y él optaba por un grupo de independientes a ser el vicepresidente. Y yo francamente creo que él debió dar un paso al costado, porque si una persona que tiene ese antecedente y que además le debe, creo que son 280 millones de pesos a la municipalidad de Coquimbo, ¿Es impresentable? yo creo que no corresponde. Entonces creo que esto debería haberse buscado una solución. Bueno, hablábamos hace un rato que a veces uno toma posiciones que a la gente que a uno lo respalda no les gusta. Yo estoy seguro que lo que yo estoy diciendo acá a mucha gente no le va a gustar. Oye, Andrés, pero es lo que yo pienso. Y a propósito de posiciones, a mí me gustan las diferencias. Yo pienso, bueno, tanto la alianza como la concertación avalan el mismo modelo económico. ¿Cuál es la diferencia hoy? ¿Por qué uno debería, digamos, votar por un lado o por el otro? Mira, yo creo que en esta elección sí van a haber diferencias y van a haber diferencias mucho más marcadas de las que hemos tenido en las elecciones anteriores. Yo tengo pero absolutamente grabado, yo lo admiro mucho, ¿no? Un artículo de Christian Banken en el Mercurio respecto a la elección municipal anterior, donde él en el fondo se sentía casi como insultado. Él decía, mire, realmente es una falta de respeto para mí, decía, ciudadano, que me llamen a votar cuando yo lo único que veo en esta campaña son palomas, caras, unos slogans que no dicen nada. ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde están las diferencias? ¿Dónde están las alternativas? Las propuestas. Las propuestas. Entonces yo creo que en esta elección sí que van a haber diferencias marcadas. ¿Por qué en esta sí? ¿Qué hay de particular? Bueno, pero déjame decirte lo que hay. O sea, yo creo, por ejemplo, que por lo pronto la llegada de Michelle Bachelet terminó de configurar el escenario. Aquí ya están todos los caballos, como dicen los hípicos, en el partidor. Y ella porque, y hablemos también cómo son, ella va a ser la candidata de la concertación y por lo tanto es la candidata a la que los que no pensamos con la concertación tenemos que controvertir, hacer que la gente elija entre su punto de vista y nuestro punto de vista. Con el mayor respeto a todo esto. Yo jamás he creído en la política, bueno, tú me conocías hace tanto tiempo, de las descalificaciones o de los ataques personales, pero en las 2 o 3 cosas que Michelle Bachelet ha dicho desde que llegó, ya se marcan diferencias muy importantes para el país. O sea, lo primero que dijo en materia de educación. Lo que dijo en materia de educación fue que en Chile la educación particular subvencionada en la educación básica y en la educación media debía terminar. Y yo creo que eso es un gravísimo error. No estamos hablando de las universidades. En las universidades está claro que aquí debió aplicarse siempre la ley, nunca se hizo. Pero ¿cómo es la organización de los colegios hoy día en Chile? Hay un 9% que son colegios particulares pagados, debe haber un 30% de colegios que son municipales
Y todo el resto, estamos hablando de millones de alumnos, están en colegios que son particulares subvencionados. Algunos de organizaciones religiosas, otros de organizaciones de profesores, grupos privados, lo que sea. Desde el punto de vista de los alumnos, la educación, salvo que haya financiamiento compartido, es igualmente gratuita. Es decir, el niño, el papá elige y dice, ¿lo mando al colegio municipal o lo mando a este colegio particular subvencionado? Desde el punto de vista del niño, si no hay financiamiento compartido, ambas son igualmente gratuitas. Por ejemplo, Matías del Río, él tiene 3 colegios que son educación particular subvencionada, que no tiene, en este caso, bueno, fines de lucro. Otras sí tienen. Entonces ella dice, no, terminemos con esto. Y en consecuencia nos vamos a quedar con un sistema en que vamos a tener educación, llamémosla religiosa, y vamos a tener educación estatal. Yo creo que eso es una muy mala decisión. ¿Y cuál es la vía alternativa? No, la vía alternativa es mantener un sistema de lo que se llama provisión mixta, que es lo que estamos conversando, por supuesto tomando todos los controles. Fíjense que desde el año 1920 en Chile el Estado ayuda a que particulares puedan brindar educación. Entonces, este es un tema súper ideológico y es un tema súper importante. Pero aquí nos estamos jugando algo de verdad significativo, porque el punto es la calidad de la educación. Entonces, ahí va a haber una diferencia. Va a haber una diferencia en temas de los llamados, entre comillas, valóricos. Yo no sé qué va a hacer Michelle Bachelet. Yo, por ejemplo, estaba empujando, el censo me dio un empujón adicional. Pues yo, desde hace 4 años que en Chile exista lo que yo llamo el acuerdo de vida en común, presenté un proyecto, porque hoy día, de acuerdo al último censo, 2 millones convivientes. 2 millones de personas conviven. 2 millones de personas. No tienen marco legal. No tienen absolutamente ningún marco legal. Yo creo que el número de las parejas homosexuales está rebajado. Solamente dice que son 0,3. No, 35.000. Yo estoy seguro que son más. O sea, gente que en el censo no declaró haber sido Porque homosexual. todavía... No, pero además hay gente que Porque convive todavía y hay es del mismo mucha- sexo, pero no necesariamente son homosexuales. Hay gente que... No, estoy de acuerdo, mira, pero- o tiene recelo de contestar. Sí, claro. te fijas Hay tú. un recelo. Entonces, fíjense lo que tenemos. Hay gente que dice, o sea, ahí hay 2 millones de personas que tienen vida en común y que han resuelto, desde mi punto, con total libertad, no casarse. En el Pero caso ellos han de llegado como un acuerdo ideológico finalmente. No, pues porque no tienen respecto otra a ese tema. opción. Ellos, o sea, los homosexuales no pueden casarse porque la ley se los prohíbe. Pero las parejas heterosexuales, ellos han tomado una decisión. Ellos quieren vivir, quieren hacer una vida en común, pero han resuelto por la razón que sea, no casarse. Bueno, entonces resulta que frente a esto hay gente que dice, no hagamos nada, dejemos las cosas tal como están. Eso es completamente absurdo, ¿te fijas? Andrés, yo te quiero hacer una pregunta. Hace un rato tú decías que tú estabas más preocupado no solamente de tu entorno inmediato, sino que también de algo que era más allá, que básicamente nuestra sociedad. Yo entiendo que también en virtud de eso hay decisiones que tienen que tomar ustedes no solamente pensando en la ideología propia, sino también en lo que la gente quiere. ¿Qué pasa con las reformas políticas? Que en el país la gente hoy en día, a cualquier persona de derecha o de izquierda, me pregunta con respecto, por ejemplo, a binominal, cambio de la Constitución. Y otro tema también que dice relación con la gente de la calle que nos está viendo ahora también, ¿qué pasa con el Transantiago? Hay una fuga de recursos del Estado permanente y el Transantiago se mantiene en un estado que la gente lo critica, pero no hay ningún plan de acción alternativo o algo que se vislumbre. A ver, son como 2 cosas distintas. Sí, 2 temas. Bueno, lo del Transantiago, por ponerlo suave, es otro tema que va a ser súper importante discutirlo en esta campaña, porque la decisión del Transantiago la tomaron 2 candidatos que hoy día son de la Concertación. Ahí finalmente hubo 4 personas en una mesa: Andrés Velasco, Michelle Bachelet, Belisario Velasco y el que era ministro de Transporte, que hoy día trabaja con Claudio Rego. Y entre esos 4 dijeron, ok, vamos al frente con este proyecto. Se han hecho mejorías, todo el mundo las reconoce, se han aumentado fundamentalmente los recorridos, pero Gonzalo, lo más importante de todo es que los contratos con que se hicieron y con que empezó a funcionar el Transantiago eran contratos que los abogados llamamos leoninos, es decir, todas las facultades legales estaban puestas a favor de las empresas que tenían que prestar el servicio. Claro. A las empresas, Gonzalo, les pagaban igual, transportaran a la gente o no transportaran a la gente. Y eso ha sido un condoro, dicho en castellano, eso es una aberración. Entonces, ha costado mucho mejorarlo, se ha mejorado un poco. Yo no creo que esté mejorado completo y ojalá que ese sea también, Pollo, un tema que se discuta en esta campaña. Y lo otro que te planteo, Las Gonzalo, ciudades. Mira, lo de la Constitución... ¿hay que cambiarla?
Hay que hacerle mejora. Mira, La gente lo quiere, por lo menos no uno escucha en todos lados. El binominal, en fin. Déjame decirte una cosa. Tú venís llegando de Italia. Italia es un ejemplo clásico de un país donde gran parte de la crisis política es porque tiene un sistema particularmente proporcional que genera una multiplicidad de partidos y que hace que sea muy difícil gobernar. Cuando se habla del sistema binominal, en el fondo, lo voy a poner más fácil, hay dos tipos de sistemas. Hay sistemas que tienden a que se conformen mayorías, que son sistemas mayoritarios, como el de Estados Unidos, como el de Inglaterra, como el de Francia, y hay sistemas proporcionales. Esas son las dos grandes familias. El sistema binominal no es un sistema perfecto, pero está puesta en la familia de los mayoritarios. Yo creo que nosotros debemos dejar ese sistema puesto en esa familia. Y se puede corregir. Se puede corregir como lo corrigen. Mira, hay personas que dicen, mire, en vez de elegir dos, elijamos uno. Hay otros que dicen, mire, en vez de elegir dos, elijamos dos, pero hagamos circunscripciones mayores. Siempre se puede buscar una solución. Pero Gonzalo, lo único importante es que no nos vayamos de esta familia de los sistemas que son más mayores. Pero está en la mira, me refiero a la reforma, porque la gente no lo siente así. La gente siente que hay que mejorar en general la calidad de la política. La Constitución la hemos cambiado hartas veces. Cosas como la que me preguntabas tú, yo creo que son las que verdaderamente hacen que la gente mire al sistema político muy mal. Porque la gente dice, mire, si yo tuviera estas deudas de este porte, no me nombran para nada o no me contratan. Entonces, y hay un señor que tiene esta situación y es vicepresidente de la Cámara de Diputados. Eso no va. Oye, quiere preguntar a Sole, quiere preguntar todo. Yo me tomo una pregunta, hermano. Ha hecho mucha noticia las últimas 2 semanas, te han subido el columpio, te han criticado, se han burlado. Ha sido mofa de todo el mundo el tema del bono. Claro. Explícanos ese punto, que yo creo que la intención puede haber sido buena, pero se entendió mal quizás. Yo no sé. Entendamos un poco, el bono que tú estás planteando es para un bono que decía Provida en el fondo, sí, para que la chica que está en una situación de embarazo no vaya al aborto, entregándole unas lucas que le permitirían sobrellevar esta situación. Algunos dijeron, ya, pero con 20 lucas no arreglamos nada. No, ¿por qué no le entregamos una mejor? Y sobre todo, y lo engancho ahora con el dato que se acaba de presentar del censo, que la población en Chile está en franca, descenso, porque no hay estímulo para tener más hijos. Te lo es muy caro tener hijos en Chile. En España... Entonces, explícanos un poco tu bono. Lo explico bien. Entre paréntesis, en España, bueno, se implementó esta política por parte del Partido Socialista. No sé exactamente si se está funcionando o no, pero España tiene como Chile un problema de natalidad y había un incentivo, esto se hizo el año 2007, de 2.500 euros para las familias que tuvieran hijos. Yo planteé una cosa súper distinta y que yo sigo pensando que es una idea muy positiva. ¿Cuál es el problema que tenemos? Nosotros tenemos hoy día 40.000 embarazos adolescentes, estamos pensando 19 años para abajo. Una cifra súper alta, pero cuando uno le empieza a mirar más al detalle, se da cuenta que en el 20% más pudiente, el porcentaje de embarazo es el 1%. Pero si uno se va al 40% con menos ingresos, el porcentaje es altísimo. Entonces tenemos 40.000 embarazos adolescentes concentrados en la población de mayor pobreza. Entonces, ¿yo qué digo? Mire, primero, fierro a fondo con la prevención. ¿Eso qué es lo que es, Pollo? Es educación sexual de verdad en los colegios, métodos anticonceptivos. Oye, ¿cómo poder...? Pero preservativos, píldoras, ¿cómo puede haber una educación sexual? El despertar sexual de los jóvenes está cada día más temprano. O sea, yo simplemente me río si alguien me dice que vamos a tener un curso de educación sexual y que no se va a plantear, por ejemplo, cómo se usan o no se usan los preservativos. Yeah. Entonces, primero, firme con eso. Segundo, si la prevención no funciona y hay una situación de emergencia, yo soy partidario de que el Tribunal Constitucional lo resolvió así, el Congreso igual, la píldora del día después es considerada no abortiva. Entonces, por supuesto que tiene que haber esa posibilidad. Entonces yo hago la tercera pregunta. Nos falló la prevención y nos falló los mecanismos de emergencia. ¿Qué hacemos con una niñita de 15 años que vive en un lugar de extremo riesgo social, que tiene una familia completamente disfuncional, que tiene que vivir de allegada en un lugar? ¿La ayudamos o no la ayudamos? Yo digo, ayudémosle, hagámosle una transferencia de recursos, ayudémosle a terminar el colegio, démosle becas para que pueda realmente sacar una profesión, ayudémosle a que salga adelante, ¿no es así? Ya, pero entonces el problema es el monto.
Es que la verdad es Por ahí salió la bula. Pollo, 20 lucas, ¿qué se hace? Yo sí, mira, sí, el fondo, el subsidio, esto estaba calculado sobre la base de cuánto es el ingreso ético familiar que se les ayuda a las familias de menores ingresos. A mí el monto es un monto secundario. El monto finalmente llegaba a 250 o 300 mil pesos al año. Lo importante para mí era el concepto. Yo estuve el otro día en Puerto Montt en una casa de acogida de niñas campesinas y le pregunté a una chiquilla que tenía 15 años, que ya tenía 15, estaba esperando una guagua. ¿Y de qué vaya a vivir? Entonces me dice, de lo que me dé mi suegro, porque a mi pololo yo no lo veo. ¿Y tu papá? No, mi papá trabaja en otra parte. Entonces, esas son realidades. Entonces salen una serie de gente que reclama y dicen que es una política mal pensada. Pero no importa. En los casos, por ejemplo, de violación, pensando en los casos en que un niño necesita mucho más que dinero. No estamos hablando del monto, estamos hablando de que una mujer de 15 años quedó embarazada y va a tener que ser madre, va a tener que educar y tiene que tener ganas, no solamente plata. Obvio, pues. ¿Me entendí? Entonces, si tú estás proponiendo financiar esto, pero ella es la que no quiere ser madre, o sea, no le va a dar la educación, no le va a dar el cariño, no le va a entregar los valores, no tiene cómo, no tiene las herramientas. Si fue violada y te sale con la cara del violador, ya, pero espérate, es que tú hablamos... vas a querer educar a ese hijo y darle cariño independiente que te pasen plata. Ya, pero a ver, que hagamos... Un buen punto, que el tema que está en el debate, el tema del aborto y que me encanta la discusión, porque la discusión se fue para un lado totalmente correcto, que es distinto, que es el aborto. Yo cuando digo plata, no estoy solamente diciendo plata, estoy diciendo apoyo psicológico. Fíjate que en Chile hay un programa que se llama AMA, que es apoyo a la madre, no es así, adolescente, que tiene todos los componentes de apoyo psicológico, pero se da apenas en un grupito así de comunas. Por lo tanto, yo digo, ampliemos ese programa, pero si además de eso, ¿por qué va a ser incorrecto hacerle una ayuda económica? Hace menos de un mes se dio un bono que lo recibió gente de clase media, cosa que me parece súper bien. Y nadie tuvo ninguna objeción. Entonces, ¿cuál puede ser la objeción en ayudarle a esa niña? Ahora, déjame decirte una cosa para ir al tema de fondo. La que decida tener la guagua sí, pero la que quiere abortar de todas maneras... Bueno, es que déjame decirte lo que pasa. En el embarazo adolescente, no todo el embarazo adolescente es indeseado. Pero volvamos al punto. Es que vamos al punto. Vamos al punto. ¿Y si la chica quiere abortar? Ah, perfecto. ¿Tenemos un marco legal para eso? Por supuesto. Entonces ahí estamos en otra discusión. Pero esa discusión es la que viene. Pero por supuesto. Y esa es la discusión que podemos partir teniéndola acá. Y aquí hay dos opciones que se van a tener que discutir en la campaña también. Hay gente, y esto se discute en todos los países del mundo, que es partidaria del aborto. Yo no soy partidario del aborto. ¿No? No soy partidario del aborto. Y en el caso que tú estás planteando, es lo que se considera siempre, es como que dice, el caso de la razón límite. ¿Del aborto terapéutico tampoco? Es que, ¿sabes? Déjame contestar primero eso y después me voy al aborto terapéutico. Pero mira, el punto es el siguiente. ¿Qué cosa más brutal, Pollo? Gonzalo, ustedes que son mujeres, ¿qué cosa más brutal que una violación? A mí me cuesta imaginar siquiera algo. Pero ocurre. Pero producto de esa violación hay un niño vivo que es inocente. Porque de lo que él no tiene la culpa es de la violación. Y la madre tampoco. Y la madre tampoco. Entonces lo que hay que contestarse es lo siguiente. ¿Es correcto que esa madre pueda terminar con la existencia y con la vida de ese niño? Y para algunos, mí sí. Por eso, algunos dicen que sí, y los que dicen que sí son partidarios del aborto. Algunos, y es una posición muy respetable. Y algunos dicen, como yo, que no, porque el derecho a la vida es un derecho que hay que preservar. ¿Y el terapéutico, como decía la Sole? Lo que pasa con el terapéutico es lo siguiente. El aborto terapéutico hoy día es un falso dilema, porque en el fondo el cuento es este. Se supone que hay una madre embarazada y que está enferma. Entonces dice, hay que optar por la vida de la madre o por la vida del hijo. Bueno, hoy día en la medicina está totalmente aceptado que para los efectos de salvar la vida de la madre se puede realizar cualquier intervención médica y que como consecuencia de esa intervención médica para salvar a la madre muere la guagua, eso no se considera un aborto ni nadie lo considera que es ilegítimo. No, pero los casos de fetos que no van a llegar a la vida. Por eso. Entonces, ¿no te podías hacer un raspaje y tenés que tener a tu hijo durante 4 meses en tu vientre sabiendo que cuando apenas nazca va a morir? Bueno, y tenés que parirlo. Déjame decirte una cosa importante sobre eso. El tema de los niños inviables es un tema muy difícil. Yo tengo una experiencia personal con eso.
yo tuve un niño que tuvo un accidente al que también un médico me dijo que no había que hacerle ningún mayor esfuerzo porque él no iba a vivir mucho. Y nosotros, por supuesto, hicimos todo lo posible y hicimos con la mamá lo humano y todo lo que estuvo en nuestro alcance para darle la mejor vida posible. Ese niño, que se considera inviable, también es un niño vivo. Entonces, estamos yendo al fondo. Hay gente que dice, mire, porque nadie discute que es un niño vivo. Hay gente que dice, es legítimo que ese niño vivo deje de existir. Esos son los que son partidarios del aborto. Sí, entonces, ¿por qué no transparentamos? Si es mucho más simple. Pero yo digo, ¿por qué no existe la libertad en este país de que cada uno elija? La pregunta es la siguiente, porque la pregunta es si debe existir la libertad de terminar con la vida de un ser vivo. Entonces, en el mundo hay dos posiciones. Mira, en los países que hay aborto, habitualmente el aborto se da por tiempo o se da por estas otras condiciones. En la mayoría de los países que hay aborto, se dice, mire, hasta 12 semanas. las 12 semanas. Pero no hay duda que hoy día un niño al mes, bueno, una ecografía, no sé, sí, se ve. Entonces son dos posiciones filosóficas. Sí. Y yo respeto mucho tu posición, porque en el fondo tu posición es la posición que respeta, o sea, que defiende a las personas que son partidarias del aborto. Es que eso quiero pensar. Y es una posición válida, o sea, sí. yo no, porque ¿quién soy yo Pero es que, Andrés, para ese punto, decirte o para criticarte tu posición? Ese es el punto, Te digo perdón, la Andrés, mía. lo que pasa es que quiero pensar lo siguiente. Uno dice, voy a ser presidente de todos los chilenos. Pero todos los chilenos, en el fondo, hay una diversidad enorme de postura y no sé, de los temas valóricos, sobre todo más complejos. Pero también hay una juventud que demanda ciertas cosas. Y los presidentes tienen que estar a la altura de poder decir, ok, yo le voy a dar una respuesta a todos y cada uno de los chilenos. Tengo que, algo que no esté en mi línea, que no esté en mi pensamiento, no esté en mi ética, en mi moral, pero en la de otros sí. Entonces, pero yo soy el presidente de todos los chilenos, tengo que poner una legislación amplia. Ponte tú, Pollo, el tema de la legalización de la marihuana es un tema que también se plantea en la primera discusión de cualquier debate de los presidenciales. Pero es que es correcto. Si es que en pero eso, tú estás en la postura de legalizarla. No estoy a favor de la legalización. Pero si la demanda el público, y ahí va a ser el autocultivo. Pero a eso voy. Mira, déjame ir al tema del aborto para que no se nos escape. En Chile, Chile es una democracia. Y en consecuencia, esta discusión es una discusión que se zanja en las votaciones y que se zanja con la elección de los parlamentarios y que se zanja con la elección de los presidentes. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que un presidente, un candidato, tiene una obligación. Yo no pretendo, yo respeto tu posición. Yo no pretendo, mira lo que te voy a decir, ni siquiera pretendo convencerte. Lo que yo sí creo es que mi obligación es que tú sepas lo que yo pienso de esto. Sin cuestiones raras, sin ambigüedades. Como lo que yo pienso de la unión civil o lo que yo pienso de la eutanasia. Entonces, como dice el Pollo, si uno es presidente y cree en la democracia y hay una mayoría que en Chile aprueba una ley de aborto, bueno, entonces esa mayoría tendrá que imponerse. ¿Y podría imponerse a través de un plebiscito cuando tú seas hipotéticamente presidente? ¿Estarías dispuesto a someter una opinión que no es la tuya, pero porque se siente y se presiente que la mayoría piensa distinto? Mira, déjame decirte lo siguiente. Lo del plebiscito es siempre un recurso precisamente de los regímenes autoritarios y no de los regímenes democráticos. Esto que parece como un contrasentido es la clave de lo que son las democracias representativas y la que son las democracias autoritarias. ¿Qué pasa con los plebiscitos? Yo le tengo en general harta desconfianza a los plebiscitos. ¿Por qué? Porque los plebiscitos finalmente se transforman en una prueba de popularidad, de liderazgo, más que de aquello que específicamente se está discutiendo. No sé. Bueno, algunos dicen que es un mecanismo de democracia participativa. ¿Qué otros mecanismos, si no es el plebiscito, hay de democracia participativa? Y hay una crisis de representación. Pero déjeme preguntarle lo siguiente, déjeme contarle lo siguiente. Revisemos los países democráticos en el mundo, que tienen mayor estabilidad democrática, y veamos cuántos tienen ese plebiscito como el mecanismo habitual para dirimir este tipo de cuestiones. Sí, lo que pasa es que Chile es uno de los pocos países que va quedando sin ley de aborto en el mundo. No, está bien, pero es que eso es una cosa diferente. Pero un plebiscito a lo mejor no por sí solo, sino que, por ejemplo, en alguna elección que se pregunta, en Estados Unidos se pregunta, en las elecciones se les pregunta a la ciudadanía, ¿vote usted por el presidente? Y una batería de preguntas dentro de esa lógica. En Estados Unidos es uno de los países donde los estados con distintas condiciones tienen estos plebiscitos y tienen incluso plebiscitos con
esto que se llama, como quien dice, iniciativa popular. Que a veces genera un problema más o menos grande, porque por ejemplo se ponen de acuerdo todas las personas para, entre comillas, por ejemplo, bajar los impuestos. Si todo el mundo le dice, mire, ¿sabe qué más? Vamos a bajar todos los impuestos, todo el mundo vota que sí, y resulta que alguien tiene que financiar el Estado, el aparato público, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente, yo creo en la democracia liberal y en la democracia liberal representativa, que es la que funciona a través del Congreso, y que estas discusiones se toman y se resuelven de esa manera. Yo sé que puede parecer muy fácil, te fijas tú, decirme, ¿por qué no sometemos a plebiscito cada una de las decisiones? Por lo que estoy diciendo, porque en definitiva estas decisiones, o no solamente estas, decisiones económicas, decisiones de distinta naturaleza, el mecanismo del plebiscito, lejos de representar una opinión fundada y razonada, sirve exactamente para lo contrario. Chica, porque tengo que ir a la pausa, pero espérate, dame un segundo. Bueno, Lo que pasa es que estoy pensando... Entre paréntesis, me he entretenido más que el autor. Escúchame, es que hemos tenido... además, el cuarto candidato que tenemos presente en el programa, y es genial, porque en el fondo de cada uno hemos podido escoger o entender un poco la postura. Pues me decís que no puedo preguntarte más. Los plebiscitos, es que por eso voy a la pausa muy rápido, y al regreso vienen algunas preguntas que quedan pendientes, el cuestionario de la Mariana, y Andrea Alamán, por supuesto, respondiendo lo que va quedando. Ya volvemos, una breve pausa en Talk Show por las pantallas de UCB Televisión. Ya volvemos. Estamos de regreso con el candidato presidencial Andrés Alamán y tiene algunas preguntas pendientes. Presencial. Además, dale sobre tú, quedan 5 minutos. Andrés, es una pregunta bien amplia, la voy a tratar de resumir. Pues es que yo soy buena para hablar. Entonces, la primera parte es, ¿por qué...? Te escuché en una entrevista hace 3 días atrás que dice, estoy pensando en Michelle Bachelet y no en Goldborn. Goldborn es el otro candidato, digamos, de la alianza, los que son gobierno en este minuto. Goldborn tiene una personalidad más bien cálida, un poco parecido, si tú quieres, a lo que muestra Michelle Bachelet, basado en la emotividad. Tú, un perfil netamente técnico-político, un profesional, has hecho toda la carrera desde la Federación de Estudiantes, has pasado por ministerios, por candidatos, por varias cosas, digamos, y all the way. ¿No te da un poco de susto de repente que caigas un poco en lo que cayó tal vez el presidente Piñera? Que hay gente que incluso de la oposición le reconoce que ha hecho un muy buen gobierno, pero que carece de carisma. Algo que le sobra al Goldborn, algo que sabemos le sobra a Michelle Bachelet. ¿Estás dispuesto en este año que queda, o menos de un año ya, a trabajar un poco esa parte más emotiva y a mostrarte como pocos te conocen, que es un hombre emotivo, normal, con sus defectos, con sus virtudes, con sus alegrías, con una cosa un poco más humana? Menos rugbyista, dices tú. Sole, que, no, si es súper rugbyista, si eso es bueno. Que yo no me puedo... Yo no me puedo disfrazar. O sea, yo creo que mi obligación como candidato presidencial es ser súper auténtico. Y yo soy así, y soy tímido, y soy cortejeno, y hay gente que dice que soy muy serio. La gente que me conoce más sabe que soy una persona, como tú acabas de decir, común y corriente. La gente que me vio en Juan Fernández sabe que como soy, sin filtro, enfrentando situaciones súper complejas. Pero Pollo o Mariana, ¿cómo me disfrazo? O sea, yo, mira, por ejemplo... Yo creo que eso es una mala forma. Sino que de comunicar. No. Por ejemplo, ¿por qué nadie contó o no dejaste que contaran que para Juan Fernández durante el rescate tenías todos los días que tomarte un Zodiac con las olas de 5 metros, bajo el riesgo de la propia vida, y subirte por una escalera de palo a dormir en un barco en una... litera? ¿Por qué no se cuenta eso? Porque no correspondía, porque yo lo que tenía que hacer ahí, mira, lo que yo tenía que hacer ahí era cumplir con mi responsabilidad, y hay una cosa que es súper importante. Yo hoy estaba al frente de una operación de gente con la que tú también has trabajado, que son gente de las Fuerzas Armadas. Y la gente de las Fuerzas Armadas, por sobre todo lo que necesitan es sobriedad, fuerza y ninguna vacilación en el mando. Lo que los militares no aceptan es ambigüedad en ese estilo. Si yo sabía que tenía que ser, aunque a veces la procesión iba por dentro, no quebrarme nunca, estar sereno, ser capaz de sacarme la pena que tenía adentro y responder a la gente. Entonces no correspondía, te fijas tú, que yo contara cosas que, claro, fueron obviamente que muy duras.
Entonces ¿qué es lo que trato de hacer? La Marcela siempre dice lo mismo. Andrés, lo que nosotros tenemos que hacer en la campaña es que la gente te conozca. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer. Pero no voy a hacer cosas que no sé. Mira, por ejemplo, gente me dice, yo tengo un complejo con el baile. Soy un tronco para bailar. Me da vergüenza. Somos varios. Oye, me da vergüenza. Pero la Academia del Lago No Pérez. bailo, no sé bailar. Entonces empiezan las cuecas, esa cuestión, y yo digo, ¿dónde me No, no me escondo? escondo. Traba tierra. Entonces, el único me acuerdo de Lago. Lago me dijo, mira, yo fui presidente y no bailé nunca, y ahí me quedo tranquilo. Okay. Entonces, Pero hay varias cosas que Yo quiero empezar. que te bueno, dan pero pudor, yo estoy de po. acuerdo, te fijas, pero mira, mi compromiso es ser auténtico. Me encantaría que la Mariana votara por mí. Si ella no vota por mí. Depende si le contesta el cuestionario. Si ella no vota por mí por una convicción mía, chuta, ¿qué le voy a hacer? Edítalo porque está muy largo. No. Vamos con la primera. Bueno, Andrés, rápido. Y respóndeme rápido y hacemos Ya. un ping-pong entretenido. Ya. ¿Has ido al Museo de la Memoria? No. ¿Aplicarías ley antiterrorista en la Araucanía? Sí. ¿Apoyaría derogar la ley de amnistía? No. ¿Te vas a presentar en las elecciones presidenciales para el 2018 si te va mal en esta pasada? Me va a ir bien. ¿Crees que la UDI está cómoda apoyando a Goldberg? Paso. ¿Se arrepiente de haber aparecido en la franja del 88 y haber votado que sí? Asumo. Asumo lo que ¿Te dice. casarías contigo? ¿Ah? ¿Te casarías contigo? Tendría una unión civil, no. Bien, la variaste, está Tengo haciendo una libreto. persona. Ya, la ¿Te última. gustaría saber la fecha de tu muerte? No. ¿No? ¿Dulce o salado? ¿Escote o minifalda? Buena, ¿eh? Ambas. Ya, la última. Ya, ¿lo sabéis? No sé. Este es Lo que cherísimo. más te gusta de ti físicamente. Mira. No sé. No tengo vocación de narciso. No, de ¿Todavía verdad. tenéis pierna rugbyista o no? Sí. Ájale, ya nos vamos. Ya, mejor nos dejamos acá, porque las preguntas se van a poner muy personales y van a empezar a pedir medidas y cosas, si usa zunga, si Lo que anda pasa con- es que es muy bueno para trotar, sale a trotar con la Marcela, ¿no es cierto? Mira. Ya. Andrés, gracias por tu presencia. Oye, te tengo un regalo del cielo, ya. un exquisito vino para que compartan en familia y esta plantita que es de Garden Center Chile para que la tengas de recuerdo, la lleves también a tu casa y con el aplauso de todos Oye, ustedes, y chicas. También muchas gracias. ¿Lo pasaste bien? Le digo en serio, no por ser simpático, lo pasé realmente muy bien, entrevistado a fondo, así que la verdad, imposible mejor. Es la idea. Esperamos que cuando esto avance te podamos tener de nuevo. Sí, si te va llámeme, bien, vengo feliz. Te acompañamos. Bien. Fuerte el aplauso entonces para usted, fuerte el aplauso para él y fuerte el aplauso a la gente que está en su casa. Esto fue Talk Show por las pantallas de UCB Televisión. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Chao, chao. ¿Qué te quedó? ¿Cuántos cuadros de Olivia Alamán cuelgan en tus paredes? Varios. Varios. Ya, gracias, que estén muy bien. Chao, buenas noches.